Ya estoy grabándolo para que luego se lo pasemos a Fran, que nos va a hacer la gauchada de subirlo a YouTube. De manera que, si ustedes no entienden algo o, eh, digamos, lo quieren escuchar nuevamente, van a poder ir a YouTube, si tenemos suerte, y lo van a poder ver. Ahora, ¿por qué usamos esta alternativa? Porque no nos conocemos entre nosotros y hay gente de unos cuantos departamentos. Para mí sería bastante sencillo grabar algo, subirlo y listo. Pero lo bueno es que entre nosotros podamos interactuar y entonces cada tanto, digamos, para mí el mejor método es que uno hable 10-15 minutos y después abra el micrófono. Entonces yo les pido que lo silencien ahora, pero dentro de más o menos 10 o 15 minutos ustedes puedan hacer alguna pregunta, 2, 3, 4, 5 preguntas, después vuelvo a hablar yo nuevamente y así lo hacemos durante unos más o menos 3 capítulos. Bueno, ustedes tienen ahí un esquema que yo subí. Ahora van silenciando sus micrófonos, ahí está el icono de micrófono y lo silencian para que no entre mucho ruido. Ustedes tienen un esquema que yo lo subí al chat. Yo ahora lo estoy mostrando para que quede el registro para YouTube. Y ese esquema es muy importante a los efectos de la plantación de cualquier hortaliza o incluso de frutas. Pero de momento estamos hablando de hortaliza. Fíjense que sobre cada uno de los costados tiene una raya con marquitas. Esas marquitas quieren copiar las marcas de la rueda de un tractor, por ejemplo, o el lugar por donde nosotros caminamos si no estuviéramos utilizando tractores. ¿Ah? Después tienen, entre medio de esas dos, una que la he marcado como la número 1, que está en el centro, y tienen dos más. La 2 divide a la franja que está entre la rueda izquierda y el 1 al medio, y la 3 que divide la franja que está entre la rueda derecha y el medio. Es decir, que entre rueda y rueda nosotros tenemos 3 líneas, de las cuales podemos utilizar la 1 solamente, podemos utilizar la 2 y la 3, podemos utilizar la 1, la 2 y la 3, y a veces podemos utilizar la 1, la 2, la 3, y agregamos 2 más que van a cada costado. Y después tiene para poder razonar en el costado derecho, capaz que es el izquierdo de ustedes, 2 rayas que marcan la diferencia de un paso largo, que es 1 metro. ¿Ah? Entonces hoy vamos a hablar, podría tomar de referencia yo a Anaí, que estuvo hablando conmigo recién. Veo que están silenciados los micrófonos, y preguntarle cómo estuvo saliendo y si vieron ustedes el esquema. ¿Lo vieron, Anaí? Pero qué bueno, qué bueno. Ah, sos profesora adscripta. Buenazo. Voy de nuevo por las dudas, miren. Están a cada costado las ruedas del tractor, pero pueden ser los caminos por los que uno camina. Porque tiene que haber caminitos para caminar en una quinta, en el fondo de una casa, donde sea. Y después está la 1. Hoy vamos a hablar de arveja. Arveja es Pisum sativum. Arveja, es muy importante que uno tenga en cuenta el nombre en latín.
Porque, por ejemplo, arveja puede ser alberja también, no está mal dicho. Y haba es vicia fava. ¿Tá? Y hoy vamos a hablar de... Primero se me ocurrió arrancar, después de haber hablado de los recursos, en estas dos o tres clases que dimos anteriormente, o sea, semilla, tierra, agua, ya incorporamos dos cultivos, vamos a ir más o menos de a dos por vez. ¿Por qué estos dos? Porque estos dos se siembran justamente en este momento. Y estos dos porque son fuente fundamental de la alimentación de cualquier persona. Fíjense que al haba en China se le llamaba y se le seguirá llamando probablemente la carne de los pobres. Nosotros tenemos en el freezer, primero que comemos mucha cruda, ¿no? Y segundo, tenemos en el freezer todos los años mucha arveja y mucha haba, porque son fuente fundamental de proteína, carbohidratos, unas cuantas vitaminas, eh, algunos elementos fundamentales como potasio, magnesio, fósforo, calcio, etcétera. Esto yo no voy a hacer mucho hincapié porque ustedes mismos hoy en día nos vamos a la internet y tenemos todo. Todo no, porque hay de más. Yo cada sábado agarro, me hace bien, entonces tomando mate, reviso un poco y veo que hay también muchísimo material. Yo saqué la cuenta de un 70-80% probablemente del material que uno ve, que lo que hace es más que nada confundir, y confundir en unos aspectos como por ejemplo la cantidad de semilla por metro cuadrado, que es tan importante la cantidad de semilla por metro cuadrado que nosotros tenemos un número interesante de gente en el chat, pero si fuéramos 10 veces más, si fuéramos 600, ya se nos transformaría en un problema, porque bueno, quedarían micrófonos abiertos y un montón de cosas. Y tanto por defecto como por exceso, pero sobre todo por exceso, porque por defecto va a ocasionar algún problema. O sea, si yo me imagino una sola planta de haba en el metro cuadrado, no es exactamente un metro cuadrado, pero hagamos de cuenta de que lo es, se ve que es un rectángulo, se ve que no es un metro cuadrado en el diagrama, pero si tuviéramos una sola planta de haba en el medio, si tuviéramos una sola planta de arveja en el medio, nosotros tendríamos un problema. Pero si tuviéramos en ese metro 50 de haba o 50 de arveja, tendríamos flor de problema. ¿Tá? Bueno, ahí tenemos un microfonito abierto y un pequeño estudiante que se ve que está hablando, así que de repente aprendemos a cerrar el micrófono por la facilidad que tiene para escuchar. Bueno, entonces, ahí arriba ustedes tienen un 1 y un 2. De esto ya estuvimos hablando, pero vale la pena para este cultivo comentarlo nuevamente. Situación 1 es que este diagrama esté en el sentido norte-sur, ¿tá? Y situación 2 es que este diagrama esté en el sentido este-oeste. Y después habrá combinaciones. Si este diagrama está en el sentido norte-sur, nosotros vamos a tener a la línea número 3, la 1 es la que está al centro del cantero, y después nos va a quedar la línea número 3, a la cual le va a dar el sol de mañana, y la línea número 2, a la cual le va a dar el sol de tarde. Y esto es muy importante en invierno. ¿Ah? Y si el diagrama está en el sentido este-oeste, vamos a tener a la línea, yo los tengo así en esta oportunidad, a la línea número 2 le va a dar el sol
porque está hacia el norte, y a la línea número 3 le va a dar la sombra porque está hacia el sur, en la medida, y empezamos a hablar de la siembra del cultivo, de que el cultivo de haba, la línea de haba está en el 1. A ver, Anaír, como Anaí o Anaír. ¿Me estás escuchando? ¿Cómo vamos? Ahí va. Sí, bueno, aprendemos a cerrar el micrófono, como dijiste tú recién, hay un icono ahí, ¿tiene que quedar en negro o en blanco? Ah, ahí se mutea el micrófono. Bien, qué bueno. Vamos a ir aprendiendo. Entonces, em, ¿qué maneras tenemos de... Vieron que les puse yo una fotografía, acá nosotros sacamos una muy buena producción hace muchos años de arveja, pero hay que hacerle el tendido de hilos como está en esa fotografía o videíto que mandé, y un poco más acá en el tiempo también sacamos un muy buen rendimiento en haba, en cultivos grandes. Entonces, siempre el cómo se planta no es muy teórico, porque depende de si estás usando tractor, de si qué maquinaria tenés, de si vas a usar químicos para controlar el matayuyos o si no, si vas a tener gente para juntar o si no, en fin, eso es relativo a la situación que le toca a cada uno. Entonces el haba la hemos plantado acá en las líneas 2 y 3, en las líneas 2 y 3, y la hemos plantado acá en la línea 1 y solo en la 1. En el diagrama no puede estar plantada el haba en las tres líneas porque es una planta muy grande. Si bien hay distintos tipos de haba, desde más petizas a más altas y hasta de 1,5 metros de alto, entonces se nota claramente que plantándola en las líneas 1, 2 y 3 sería demasiado espeso. Sin embargo, alguien en un jardín puede llegar a hacerlo, porque le puede poner digamos, mucho trabajo, ¿eh? Y puede llegar a hacerlo. Entonces, si lo hacemos en un cultivo un poquito más extensivo, estará plantado en la línea 1 o en las líneas 2 y 3. Acá voy a mostrar para YouTube, para que quede grabado. Está. Y ustedes lo están mirando. La arveja lo mismo. La arveja tampoco puede quedar plantada en las líneas 1, 2 y 3. Puede quedar plantada en las líneas 2 y 3 o en la línea 1. ¿Ah? ¿Cuánta cantidad de semilla plantar? Es un dato muy importante desde mi punto de vista, porque de acuerdo a la cantidad de semilla que nosotros estamos poniendo en el metro, es muy probable que esté súper correlacionada la cantidad de semillas con las enfermedades y la potencia con la cual se estén desarrollando las plantas. Acá tendríamos un micrófono abierto, pero hay una especie de tele atrás. A ver si... Anaí, a ver si podés darme con el... ¿Quién? ¿Quién decís tú? Susana.
A ver, Susana, si podemos cerrar el micrófono y... Anamar, cerrar micrófono. Walter, cerrar micrófono. Sí, hay que cerrar los micrófonos para que se escuche más claro. Hay que cerrar. Beatriz Costa, cerrar micrófono. ¿Viene de ahí el ruido? A ver, decime el nombre. Joel. Atento, atento Joel. Cerró micrófono. Bárbaro. Bueno, Walter y Susana cerrando micrófono. Pero ahí mejoró bien. Bárbaro. Bueno, escuchen, miren, esta parte es muy importante porque nosotros, ¿qué pasa? Después de hacer facultad de agronomía y transformarnos en una especie de doctores y los productores siempre preguntando por las pestes, nosotros lo que nos dimos cuenta es que haciendo las cosas de otra manera prácticamente desaparecen las pestes. Y eso es porque tiene que ver con algo así como el sistema inmunitario de las plantas. En la medida que nosotros ponemos muchas plantas en el metro cuadrado, que así le llamamos, a pesar de que ustedes lo están viendo en el diagrama, generalmente no es un metro cuadrado, ya se trate de trabajando con tractores o sin tractores. ¿Por qué motivo? Porque las plantas necesitan una superficie, y no se olviden ustedes que nosotros estamos viendo la parte foliar de la planta, pero por debajo, la parte radicular es lo mismo. Entonces necesitan también una parte de la atmósfera que rodea el cantero, de donde ellas van a estar, por ahí va a haber movimiento de aire, va a tomar contacto con el sol y no se van a apestar las plantas. Entonces, si ponemos en las líneas 2 y 3 nuestras semillas, vamos a poner de haba. Yo cuento lo que hago con resultado. Si ponemos en las líneas 2 y 3, vamos a poner en el metro lineal de la línea 2 apenas un máximo de 5 semillas de haba. 5, 6, puede ser, ya les expliqué que 5 pueden ser 4, pueden ser 5 o pueden ser 6. Porque de hecho incluso alguna no va a germinar. Yo lo que hago es reponerla. Cuando están todas nacidas y apenas de 2 o 3 centímetros, estamos a tiempo de reponer con semilla mojada. Acá vamos a un punto del cual ya hablamos también. Para el caso de estas semillas que son muy grandes, no es conveniente mojar. Haba es una semilla de las más grandes, probablemente la más grande de todas las que estamos plantando habitualmente, y arveja es una de las más grandes. Por lo tanto, cuando uno las pone en tierra húmeda, ellas al otro día nomás ya no duplicaron el tamaño, pero andan ahí. Y si nosotros, cosa que podemos hacer, mojarlas, ¿para qué? Las podemos mojar, por ejemplo, para agregarles parte del alimento que van a absorber en los primeros días. Las mojamos con agua, otro día les toco este capítulo en especial, con agua que tiene contenido de bostas, de humus, de lombricompost, etc. Pero ¿qué pasa si nosotros mojábamos y justo llueve todo lo que llovió? Bueno, lo que va a pasar es, más que probablemente, seguramente, que va a haber una altísima pudrición de las plantitas que están emergiendo por exceso de agua. Entonces, si nosotros vemos que está muy seco, que no está lloviendo,
que venimos atrasados en la fecha de siembra. Por ejemplo, podemos mojar el ajo. Ya hablaremos del ajo estos días, pero les digo, no conviene. Pero podemos dejarlo en agua. 12 horas se dejan todas estas semillas grandes, nada más que 12 horas. Las chicas se pueden dejar 24. ¿Tá? Pero eso es porque de repente venimos atrasados y queremos adelantarnos unos días en la plantación. Si no, nosotros plantamos estas semillas grandes secas. Plantamos en la línea número 2. Yo la estoy mirando para imaginármela. Y entonces plantamos cada más o menos 20 centímetros una semilla aproximadamente a unos 4 o 5 centímetros de profundidad. Otro elemento del cual ya hablamos y que es muy importante. Y en la línea número 3 hacemos lo mismo. ¿Saben por qué es importante el elemento de la profundidad? Porque haba y arveja, por ejemplo, son muy buscadas por las palomas. Entonces, si nosotros las plantamos súper arriba, puede ser beneficioso, sobre todo si está lloviendo mucho. Pero siempre la semilla tiene que quedar escondida porque si no, vamos a tener una pérdida grande de semilla buscada. Ellas las buscan con las patitas, revuelven la tierra y las empiezan a encontrar. ¿Ah? Y se dan cuenta de que está plantado y las empiezan a buscar. Y lo otro, si la plantamos muy profundo, la única ventaja sería si está muy seco y entonces esto les puede servir más para el verano y para otros cultivos, como por ejemplo zapallo, calabaza, etc. Entonces, si está muy seco, nosotros plantamos más profundo, 6, 7 centímetros de profundidad, pero en ese caso, para el sistema de plantación, que habitualmente es una estaca, después les mando una foto, no apretamos la tierra después de poner la semilla, de manera que si bien queda a 6, 7 centímetros de profundidad, en realidad ella va a tener que explorar hacia arriba unos 3 o 4 centímetros de tierra porque el resto va a ser parte de un huequito que quedó al clavar la estaca. ¿Se entendió eso, Anaí? Está. Perfecto. E igual los conceptos nosotros los vamos a ir repitiendo, así que si un día no prende, prende otro. Ahora, sí, para que yo te liquido esto y pasamos a pregunta en 4 minutos. Si estamos plantando haba, también podemos plantar solo en la línea número 1. Y entonces ahí intentamos poner la misma cantidad de semillas, nada más que van a estar a la mitad de la distancia en la cual plantamos en las líneas 2 y 3. Por lo tanto, se va a acumular en el metro lineal la misma cantidad de semillas y van a quedar mucho más juntas. Y esto tiene sus pros y sus contras. En unos minutos, si puedo, hoy lo hablo y si no, otro día. Y el haba se plantan de a una. Yo vi en internet cosas como plantar de varias semillas juntas y eso no está bien. La arveja se planta de a varias juntas, se llama en casilla. Cuando plantamos de a una se dice de a una nomás. Cuando plantamos de a varias se dice en casilla. Entonces nosotros vamos recorriendo por un lado el cantero y vamos plantando en la línea 2 en casillas y dejamos caer 3 o 4 semillas de arveja, de las cuales casi seguramente que van a nacer 3 si metemos 4 y van a nacer 4 si ponemos 5, o van a nacer las 4, pero por ahí va a andar. Y es importante de que sea así porque las plantitas de arveja son muy delicadas cuando son chiquitas y entonces si nacen de a una tienen menos probabilidades de andar bien si viene viento, por ejemplo, que ayer había acá mucho viento, y si están de a 3 o de a 4 o máximo de 5 van a estar en mucho mejores condiciones. Ahora, si nos vamos a la línea 1 solamente, yo este año planté de las dos maneras, ahora explico por qué.
Si nos vamos a la línea 1, nos vamos a dar cuenta que queda como la arveja plantada para secar, para trabajar con máquina, digamos para esa arveja que se cosecha y se vende después en tarro. En la línea 1 queda un chorro corrido de, de semillas de arveja. Luego, y podría terminar por acá con esta parte, lo que va a pasar es que el haba va a crecer erecta y la arveja va a crecer también erecta hasta que tiene unos 20 centímetros de altura, y ni bien venga el primer viento, ella se va a acostar toda hacia un lado. Si los canteros están en el sentido este-oeste, lo que va a pasar es que va a venir un viento del sur y nos va a voltear toda la arveja en el sentido del lado norte del cantero. Esa sería la mejor de nuestras suertes, y es habitualmente lo que pasa, porque raramente viene un viento norte y la vuelca toda en el sentido del sur. Uno siempre las ve volcadas en el sentido hacia el lado del norte. Y si no, cuando los canteros están norte-sur, si viene un viento del este, tiende a voltearlas todas hacia el oeste, y si viene un viento del oeste, tiende a voltearlas todas hacia el este, pero no cambia demasiado porque el cantero está en el sentido norte-sur y van a terminar agarrando sol de los dos lados. Bueno, tranquilos si no van entendiendo de entrada, porque va a quedar grabado, yo lo estoy grabando, lo van a poder escuchar de nuevo los que no entiendan, y además son conceptos que nosotros vamos a ir repitiendo para otros cultivos. Bueno, hacemos una ruedita de preguntas, ¿les parece bien? 3, 4, 5 preguntas, después encaro yo de nuevo y después hacemos otra rueda de preguntas. A ver quién quiere preguntar y de dónde es, así está bueno saber de dónde es también la persona que va a preguntar. Adelante. Sí, sí. Ah, bien. Sí. Anaír de San José, te voy a contestar. Primeramente, son dos cultivos separados. Podés plantar uno o podés plantar el otro. Y yo comenté ahí en el chat que por primera vez se me dio por plantar los dos, y es una prueba nada más que estoy haciendo, plantar el haba y la arveja en la misma fila. Puede ser, como yo no he leído nunca sobre la plantación de los dos juntos, y acá tenemos experiencia de plantarlos y bien, muy bien, pero por separado, puede ser de que no funcione. O puede ser de que funcione muy... ¿Sabes por qué puede ser que no funcione? Porque estamos en realidad hablando de dos leguminosas que cambian mucho la dinámica del nitrógeno en el suelo. Son muy positivas en lo que se refiere al agregado que hacen de nitrógeno al suelo, y eso se nota clarito en el siguiente cultivo. ¿Ah? Pero pudiera ser que no funcione. Por eso hay que ir haciendo pruebas permanentes, que yo ya se los comenté en alguna oportunidad de las que ya tuvimos. Ahora, si funciona, va a andar muy bien, porque la arveja necesita subirse a una estructura que nosotros le hacemos, por ejemplo, con caña. Se usan redes, pero de verdad no son aconsejables. Las redes de plástico no son aconsejables. Y si las prueban después se van a dar cuenta por qué. Bueno, y además porque en realidad somos bastante contra el plástico, pero no es por eso. Pero generalmente la estructura para que se suba la arveja son de caña y de hilo. Por ejemplo, de hilo de enfardar, porque eso sí es bastante más fácil de sacar. Se atan en las dos puntas
y después con las cañas se van armando estructura al lado de cada planta, de cada casilla de las que plantamos, y ahí las arvejas se van subiendo como se sube la chaucha, a pesar de que la chaucha se enríe y la arveja no, pero hay que ayudarla un poquito. Pero esa es una manera de sacar la arveja siempre limpia y además mucho mayor cantidad de cosecha, porque al estar, digamos, creciendo de esa manera, la planta no solamente agarra más aire, agarra más sol, sino que no queda en contacto con la tierra y por lo tanto hay menos pudrición y hay menos también comida por los ratones. Y acá aparece un elemento importante porque los ratones son uno de los principales enemigos que tenemos para la producción de ratón de campo, nomás que hay cientos y más cientos en el campo viviendo, esos chiquitititos, los minadores. Bueno, entonces, no necesariamente vos plantás haba y arveja juntas, pero plantarlas por separado. Pero si querés hacer una prueba, haces una prueba y vos ves cómo te va. A mí se me ocurrió realmente después de muchos años hacerla por primera vez en esta oportunidad. Porque hacemos el cultivo, ahora voy a ir en este segundo capítulo, en el segundo tramo, voy a ir a los cultivos asociados que le podemos hacer al haba o a la arveja y que andan muy bien. ¿Comprendido? ¿Alguna otra pregunta ahí? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Sí. A ver, sí, ¿quién habla? ¿De dónde? Beatriz, ¿de dónde? Ajá, de la Floresta Canelones. Adelante, Beatriz, sí. Sí, sí. Bueno, es una muy buena pregunta y la distancia. Después te voy a subir una fotografía de unos negros africanos que están trabajando con el mayor uso de la tierra que se puede hacer. Da verdaderamente este, envidia. Y acá vos tenés 1 metro capaz como máximo, porque vos desde donde están las ruedas del tractor vas a tener que estirar tu brazo y vas a tener que poder llegar a la línea número 1 para poder, trabajando de los dos lados, llegar siempre a la línea número 1, ¿se entendió? O sea que vos lo que podés dejar de máximo es 1 metro o 1,10, 1,20. ¿Estamos? O sea que, por ejemplo, para sacarle el máximo rendimiento a la tierrita del jardín o de la quinta, vos podés estar ubicando ahí 5 filas, sería la 1, la 2, la 3, y le agregás la 4 y la 5 a cada costado, 5 filas de lechuga. No me digas, pero... Hola, ¿no me escuchan más? Hola, 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 hola. Ah, mirá, se ve que sin querer toqué ahí. Si vos haces 5 líneas de lechuga, por ejemplo, por poner un cultivo, las líneas del costado te van a quedarse muy cerquita a la mano. Después hay 2 que te quedan bastante cerca y la del medio del cantero te queda más lejos. Y vas a poder, tenés que poder llegar a todas para poder trabajar, digamos, sacar suyo, etcétera, ¿no? Y la lechuga tiene un vuelo de 33 centímetros, es decir, las plantas que nosotros estamos plantando tienden a ocupar áreas en redondo y nosotros las estamos plantando en áreas en cuadrado o en rectángulo. La lechuga queda lindo de ejemplo porque si tiene 33 de vuelo, o vamos a ponerle que tenga 40 de vuelo para hacer esta cuenta más rápido, te va a quedar 40 por 5 líneas y te puede quedar hasta de 2 metros de ancho. Eso es excesivo. ¿Ah? Bueno, vienen a ser 30, si fuera de 30 serían 30 por 5, te queda de 1,5. También sigue siendo un poquito excesivo, pero a veces
Se hace así para tener más tierra plantada y menos tierra por la cual uno anda caminando. ¿Estamos? Bueno, una tercera pregunta si hay alguien, y si no, sigo con una segunda parte que es bien interesante y que nosotros hicimos por acá, fue publicada por Canal 5 y nos llevamos algunas sorpresas bien, bien lindas. A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, no, entonces, si nosotros plantamos la línea 1, voy a mostrar de nuevo acá para, si Frank nos hace la gauchada, después lo va a publicar a esto en YouTube. Estoy mostrando de nuevo el esquema. ¿Qué pasa? Para los que tengan un poco más de tierra, yo me hice una herramienta que va atrás del tractor y tiene unas puntas, y si vos la pones de una manera te marca la 2 y la 3. Cuando vos pasás con el tractor te marca la 2 y la 3. Te hace un surquito en la 2 y en la 3. Y si la das vuelta a la herramienta, después les mando una foto, te marca solo la 1. Entonces, de acuerdo a cómo uno quiera plantar o cómo quiera carpir, lo pone para que marque la 2 y la 3 o la 1. Cuando hay bastante poca mano de obra en la vuelta, conviene mucho plantar en la 1, porque si está plantado en la 1, un montón de cosas como el control de pasto, de yuyo, que le llamamos maleza, quedan mucho más fáciles de hacer. Pero también la 1, a mí me gusta trabajar con la 1 para estos cultivos, porque si ustedes plantan haba, van a ver más adelante fotos, están en una publicación del Canal 5, pero yo les voy a mandar la foto luego. Y como yo los tengo este año en este lugar, en el sentido este-oeste, del lado norte ya tengo todo plantado la línea esa, con cultivos varios, lechuga trasplantada, lechuga de semilla, estoy pensando ahora, espinaca, perejil, remolacha, no acelga porque la acelga es muy grande, almácigo de cebolla, perejil ya dije, y alguna otra cosa que me estoy olvidando. Entonces eso crece, va creciendo el haba, que crece bastante rápido. Ustedes plantaron el haba estos días y plantaron la arveja estos días. A los pocos días, cuando están haciendo, replantan para que quede, eso es muy importante, porque así queda toda el área bien. La gente dice, qué bien que te nació esto, está toda completa la línea. No, la línea, nosotros guardamos un poco de semilla y replantamos donde falló. ¿Ah? ¿Para qué? Porque después el riego, la escarpida y todo lo que nosotros hacemos van a ser 100% de eficiencia. ¿Tá? Bueno, y en el costado que da hacia el norte, fíjense que nosotros al plantar ese costado, ustedes si quieren más adelante después vamos a hacer una jornada acá en primavera, ponele, pero esto no hay más remedio que contarlo, y lo mejor sería filmarlo, y no tengo tampoco, es difícil porque tendría que haber alguien filmando. Ustedes pasan un rastrillo lo ubican, después pasan un escardillo lo ubican, quedan plantando el perejil, la remolacha, la espinaca, la lechuga o lo que sea, pero al costado de una línea de haba que está creciendo, que tiene 5, 10, 15 o 20 centímetros de altura ya, y están matando la primera tandada de pasto, la primera tandada de maleza que le llamamos, que es muy interesante matarla cuando tiene apenas un centímetro, medio centímetro, un centímetro y medio
o tal vez un máximo de 2 centímetros o 2,5, porque después 3, 4, 5 centímetros ya las plantas tienen esas malecitas tienen suficiente raíz y no se desprenden. Pero si son chiquititas, ya se desprenden con la pasada del rastrillo. Atrás del rastrillo va el escardillo y atrás del escardillo viene o el trasplante de lechuga o la plantación de espinaca, de perejil, de remolacha y de lo demás que estuve hablando. Entonces ustedes tienen un cultivo de haba que está creciendo. Entre planta y planta no van a eliminar la maleza, van a sacar alguna después a mano, que son de esas malezas más poderosas, como pueden ser los rábanos. Se va a dar cuenta uno porque son plantas de maleza que quedan un poco hasta feas dentro del cultivo y compiten demasiado con el cultivo. Así que ahí abajo de la línea de plantas, eso prácticamente no se carpe, no se controla, digamos, salvo las malezas muy grandes. En un costado nosotros estamos combatiendo maleza y estamos plantando. Y nos queda el otro costado, que para el caso nuestro es el del sur. Y en el del sur, en el costado del sur, que viene a ser la línea 3, con la azada y con la plantación de haba que ya está a 10, 15, 20, 25 centímetros, es decir, tenemos tiempo, ahí vamos a ir sobre malezas que van a tener 3, 4, 5, 6 centímetros de alto, tenemos tiempo, tenemos azada bien afilada y vamos a carpir del lado del sur y no vamos a plantar nada. Esa maleza carpida va a quedar sobre la tierra, se va a podrir, se va a incorporar a la tierra como materia orgánica y de pasada va a hacer el control de lluvia, de erosión. Luego va a crecer otra tandada de maleza, pero el cultivo principal, que es el haba o la arveja, ya va a tener flor, va a tener un tamaño bien respetable, va a poder competir porque ella va a sombrear a las malecitas que están abajo. Las malezas vamos a combatirlas selectivamente, quiere decir, vamos a ir por la lengua de vaca, vamos a ir por el senecio, vamos a ir por... Después se las explico, les mando fotos. Vamos a ir por algunas malezas que no nos interesa de que semillen, porque el problema está ahí. El problema está en que no es necesario combatir a todas, es necesario tratar de eliminar a las que nosotros sabemos que se nos van a transformar en un problema. Entonces eso es del lado sur. ¿Ah? Del lado norte, nosotros tenemos en el cantero, en la parte central del cantero, tenemos el haba. Y del lado norte tenemos esa lechuga, como dije, lechuga, espinaca, perejil, nabo, remolacha, etc. Y entonces ahí ya va a valer la pena estar arriba de ese cultivo, porque no es una parte de un cantero que no está produciendo nada, es una parte de un cantero que está produciendo algo que nosotros vamos a comer o vamos a vender. Ejemplo, en líneas de 45 metros que yo tengo acá de largo, yo pongo perejil y me quedan canteros de 45 metros de perejil. Entonces, eso es una plata. Pueden ser un montón de, unos cuantos cultivos. Y son un dinero. Entonces esa parte del cantero va a estar muy bien cuidada. Y si nosotros tenemos que regar, que por ahora no, porque son cultivos invernales, a pesar que se pueden plantar también para el verano, con mucho menos rendimiento y más enfermedades, nosotros cuando estamos regando, estamos aprovechando el agua, no solamente en un cultivo. Ahora, después está toda la parte de la asociación de los cultivos, porque el beneficio que tienen, por ejemplo, las remolachas plantadas al lado del haba, es que son cultivos que los dos vienen mejor. Bueno,
4 menos 10, yo diría que más o menos, porque si no va a ser creo que demasiado, incluso no sé si se habrá entendido muy bien esta última parte. De todas maneras, todo rabanito también son otros cultivos. Los únicos que no pueden plantar cuando hacen cultivos consociados como estos, asociados, son cultivos que compitan mucho entre ellos. Por eso dejamos algunos como por ejemplo, si es de esta época, acelga, la dejamos afuera repollo, coliflor, brócoli hasta ahí nomás, porque brócoli se puede adaptar, depende del tipo de planta. Hay algunas que son de planta muy grande, esas no irían, pero hay otras que son de planta más chica, podrían ir. Bueno, la flor, voy a finalizar con esto, la flor del haba y la flor de la arveja son sensibles a helada, por lo tanto cuando ustedes programan la fecha de siembra, tienen que calcular que no florezcan con tiempo de heladas más fuerte. Por lo tanto, este es el momento, este y el mes que viene, son buenos momentos para hacer los cultivos. Este sería el mejor, ¿tá? Pero estuvo lloviendo mucho, no se va a poder plantar. Ahora tenemos este y el que viene, son buenos momentos para hacer los cultivos de haba y de arveja, de los cuales después yo les explico, no hoy porque si no se va a hacer muy largo, cómo se hace la semilla de haba y cómo se hace la semilla arveja, que ya algo hablamos, pero es importante que se hagan la semilla de haba y la semilla de arveja, porque lo que se consigue, si se consigue, muchas veces no es lo mejor. Así que si nosotros tenemos la semilla hecha por nosotros mismos, sabemos qué es lo que tenemos guardado. ¿Se comprendió? ¿Pregunta? Hola. La mierda. Ah, está. Yo pensé que no me estaban escuchando. ¿Quién habla ahí? Shirley, ¿de dónde sos, Shirley? Bien de bien. Sí, conozco. Decime, ¿tenés qué pregunta? Ah, está, se entendió y le agarramos tan bien la mano al silenciamiento de micrófono que yo pensé que no me estaban escuchando. Ya le agarramos la mano y miren, creo que este va a ser el mejor sistema, ¿eh? Porque yo los programas de radio, gracias a los operadores míos, los estamos haciendo solo por WhatsApp porque es lo único que nos ha quedado. Y ahora yo estoy grabando acá y luego se lo paso a Frank, que nos va a hacer la gauchada y lo subimos, pero ya con tiempo. Y el WhatsApp, porque acá nosotros cuando miramos aparece como una mancha, cuando uno abre los teléfonos y se fija, y yo estoy donde termina mismo la mancha, ¿sí? Si me corro 200 metros ya quedo fuera al aire, de tan poca señal que hay. Pero el WhatsApp funciona bastante bien. Así que me alegro mucho de que se haya escuchado. ¿Hay preguntas? Debería de verlas porque esta última parte es un poco más engorrosa a veces de entender, pero uno después cuando lo empieza a practicar en el campo ve que es bastante más sencillo de lo que aparenta. ¿Escucho? Sí, decime el nombre y de dónde sos. Clara de Florida, adelante. Sí. Ah, pero se va a ir esa agua. Ah, ah. Bueno, decime cuál es tu pregunta y yo voy a intentar contestarte. Sí, bien. Ah,
te voy a pedir que tenga un cuaderno a mano y lo va a entender. Vamos a simular esa caída de la tierra con un cuaderno al cual le vamos a dar inclinación. Y yo lo voy a hacer acá y después cualquier cosa tú te fijas en YouTube. El asunto es así, mira, pensé que me ibas a preguntar por la maceta, que de paso ya lo digo porque hay algunos que de repente solamente tienen la oportunidad de plantar en maceta y por lo menos no se pierden la oportunidad de ir haciendo semilla. Si van a plantar en maceta le vamos a poner bidón tipo aguasalus, le vamos a poner así, le vamos a poner bidón tipo aguasalus, bidón, cuando hablamos del bidón es bidón tipo aguasalus con 4 agujeritos abajo y ellos te permiten poner unos 25, 27, 28 centímetros, 30 capaz de tierra y es más que suficiente y da para una semilla de haba o para 4 o 5, o sea, las semillas de arveja que irían en una casilla van en un bidón. ¿Tá? Eso está bueno decirlo porque por ahora hay algunos que de repente solo tienen esa posibilidad, pero es una muy buena posibilidad porque la arveja le van a poner una cañita, la arveja se va a subir y van a sacar cualquier cantidad de arveja de un bidoncito de agua a sal. Bueno, mirá, lo que pasa es lo siguiente, que entre la posición, yo lo estoy mostrando acá, va a quedar grabado, entre la posición 1, que es norte-sur, y la posición 2, que es este-oeste, vos tenés que optar por una intermedia, casi seguramente. Entonces vos vas a ver que el surco no te va a quedar ni bien, ni en el sentido de la máxima pendiente, ni lo que te sucedió en esta oportunidad que te quedó sin pendiente. O sea, hay una manera, si vos te corres un poquito, de que los surcos no te queden, eso está bien, no hacerlo en el sentido de la máxima pendiente, está bien, porque si no con todo lo que llovió vos tenés una erosión gigantesca, pero les tenés que dar un poco de inclinación a los surcos para que no te queden exactamente a pendiente cero. ¿Ahí se entendió? Bueno, va a ser eso, se hace, se mide con aparatos, etcétera, pero vos lo vas a tener que cambiar apenas un poco y esto te sirvió de experiencia porque vos estás viendo dónde para el agua, cosa que acá yo hago muy seguido. Exactamente, exactamente. Pero no va a ser la diagonal del 45%, es una diagonal que vos te vas a dar cuenta y no es la diagonal del 45%. Es una línea que te va a terminar dando una caída que va a estar en el 1, 1,5 o 2%, que va a permitir la salida de toda esa agua. ¿Ah? Sí, 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 sí. Me, me mandas una foto después, me mandas una foto por el chat y yo te lo resuelvo. Vamos a hacer así. Cuando ustedes tengan algún drama de este tipo, me mandan una foto, me hacen la pregunta y yo si entiendo, les contesto. Y les sirve a todos. ¿Tá? Bueno, lo que te va a pasar con estas semillas grandes que estuviste plantando es que se van a podrir todas. Por lo que dijimos hace un rato. Ha llovido mucho y lamentablemente todas las semillas que estaban naciendo, al demorar en nacer, al demorar en salir, son presa de los hongos, bacterias y hongos, y por lo tanto la semilla se termina pudriendo bajo tierra. Y en el caso de las semillas grandes, con más razón. Esa es la pregunta del millón, porque yo no sé si va a llover de nuevo tanta cantidad. Lo que sí podés aprovechar de lo que dijimos recién es, si tienes semilla, la tienes que plantar lo más alto posible que pueda. O sea, apenitas enterrada en la tierra.
Y si no, vas a tener que modificar un poco la, la caída de esos surcos. ¿Está? De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿quién habla y de dónde ahí? William de la Gomara, adelante. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, con respecto a las redes que yo hablé hoy temprano, ya que decís que estás ahí en Lagomar, si vos conseguís, por ejemplo, redes de pesca usadas, podés utilizarlas para estas plantas, pero después terminan todas enredadas. Este, y es bien difícil limpiar las redes de las plantas y lo que la gente termina haciendo es un daño bárbaro porque quedan todas tiradas por ahí las redes. Por eso yo soy partidario de las cañas, ¿no? Bueno, las cañas después les puedo mandar o buscan cómo se hace una cabana porque atan 6 cañas para las arvejas, 3 de cada lado y se arma una cabana que se le llama, que es una muy buena estructura para que la planta se suba y es una estructura que después pueden usar para el tomate y es una estructura bien fácil de desarmar. ¿Tá? Bueno, y con respecto a la pregunta que vos me hacés, yo soy bien enemigo de los mulch porque motivo, hace casi 30 años estaba trabajando en la frutilla y bueno, si bien no hay casi que más remedio cuando uno va a comercializar frutilla para que salga limpia, el mulch tiene, es el que se le denomina mulch, en realidad es un nylon negro, este, tiene un par de objetivos. Primero, el pasto, ¿tá? Primero el pasto, por eso es negro. Yo me acuerdo cuando arrancamos con esto, un productor de melones muy bueno, palito, 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 que no me acuerdo su apellido, puso nylon transparente. Este, bueno, eh, tuvimos grandes problemas, por eso es negro. Y segundo, porque lo que vos estás plantando está creciendo, si es frutillas, por ejemplo, sobre ese nylon y sale limpio. Este. Después he visto desastres a la hora de sacar el nylon, porque el nylon tiene, tiene o no tiene, tiene o no tiene, y si no tiene, peor, tratamiento contra el sol. Y el nylon se termina pudriendo, le llamaríamos, se termina rompiendo, se termina, bueno, acá yo veo chacras que la verdad que da lástima, porque trabajan entre el nylon, porque en algún momento les pasó de que se les pudrió el nylon, se les rompió todo, y ahí andan trabajando entre los pedazos del nylon. Me parece que es un poco desagradable. Pero también es cierto que de repente una persona no tiene más remedio y, y por ahí lo termina usando. Pero he visto problemas muy graves de hongo, de babosa. Terminás usando siempre el mismo pedacito de tierra porque el agujero está hecho en determinado lugar del nylon y entonces siempre se está plantando sobre el mismo agujerito. Para mí tiene un montón de inconvenientes, ¿no? Pero sabemos que lógicamente hay cultivos que comercialmente se están haciendo hoy por hoy prácticamente con nylon negro, porque sin nylon prácticamente queda fuera de competencia. Ahí más o menos te resolví la pregunta. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno, nos quedaría, cuando eso es proteger por abajo, era lo que estábamos hablando, proteger por arriba, pueden ser microtúneles, macrotúneles, vamos a encarar para hoy por los microtúneles, que van a ser de plásticos con tratamiento, porque cuando es con tratamiento contra el sol, ese tratamiento
es muy ventajoso por la durabilidad de ese polietileno, que si lo guardamos, lo embolsamos, así todo enrollado nomás, todo enrollado, no importa. Eh, pero va a un lugar donde va a estar a la sombra y te va a durar, bueno, te puede durar, acá hay nylon que tiene 20 años, o sea, hay que cuidarlo. ¿Tá? Y las mallas estas antiheladas, cuando recién entraron al país, yo mismo les hice la publicidad y me encargué de intentar, me daban muestras, su uso. Estamos hablando del año 95, 96, estamos a 30 años. Y las vi que aparecieron nuevamente la publicidad en internet. Mirá, ciertamente yo me quedaría con el polietileno de 30 micrones, por ejemplo, o sea, muy finito, y no con estas mallas. ¿Ah? Le llamamos malla, pero en realidad son una tela, una tela es tela fibrosa. ¿Por qué motivo? Porque son más caras y se te van a romper más fácilmente. Entonces, si ustedes quieren cubrir contra helada, yo les recomiendo el microtúnel con polietileno tratado de 30 micrones, que es bien barato porque es muy finitito. Son 30 micrones, fíjense que el de invernadero puede tener 150. Después buscan, si ustedes quieren, de qué se trata cuando hablamos de los 30 micrones. Viene a ser el 0, bueno, son 30 micrones, 1000 veces menos que el milímetro. Yo te recomendaría eso para las heladas. ¿Qué tipo de árbol estaríamos hablando? Bueno, yo no tengo mucha experiencia. Algunos no precisan que vos los tapes, algunos árboles no van a precisar que vos los tapes, ¿no? Y el nylon, el polietileno de 30 se va a adaptar bien. Le vas a hacer una carpita. Mirá, yo tengo algunos que los saco todos los años, ¿viste? Le pones una piola, le haces un nudito. Por ejemplo, si vos tenés un polietileno y lo cortás de a 2 por 2, ponele que venga de a 2 de ancho, ¿no? O de a 1,5 de ancho o de a 2 de ancho. Y lo cortás en paños que te van a quedar de 1,5 por 1,5 o de 2 por 2. Le haces un nudo en cada punta, un nudito. Y ahí le pones una piola que no va a tener una piolita de esas que se consiguen por todos lados, que andan tiradas o de enfardar, de medio metro, y vos haces una carpita para cada árbol, con mucha facilidad se hace esa carpita y después se saca el nylon cuando termina la temporada y se guarda. Y ese nylon te va a aguantar 50 años. No va a tener problema. Sí, claro, claro, se cortan paños chicos y se puede cubrir árbol por árbol. Y después ese nylon hay que juntarlo y hay que tenerlo a la sombra o dentro del invernadero. Porque al estar debajo del invernadero, él no agarra el sol directo. Y ustedes vieron el daño que está haciendo el sol. Es terrible. Se come cuanto plástico de color rojo hay. Y acá yo tengo unas canillas nuevas que vinieron con la manijita roja. El rojo se lo come el sol muy rápidamente. Yo eso sí acompaño, porque incluso esos paños yo los uso para la primera vez que compré una cantidad de nylon de este tipo, de polietileno de 30, fue para tapar porque venía un invierno lluvioso y teníamos que plantar. Y entonces, y dio resultado. Tapás los canteros para que no se te mojen en exceso
Y fíjense que si estamos en Tacuarembó, que hay gente escuchando de Tacuarembó en este momento, y, y vos destapabas después de intensas lluvias de 100 o 150 milímetros y por lo menos quedas plantando. O sea que es una alternativa interesante tener tapado 3 4 5 canteros para plantar el ajo o alguna de estas cosas que si sigue lloviendo se va a atrasar tal vez un mes la plantación. Exactamente. Y ya vamos a ver que acá podemos salir a recorrer. El concepto de este curso breve que hacemos nosotros es incorporar algunos elementos que no van a estar muy fácilmente de encontrar en internet. Por ejemplo, acá nos metimos en una quinta que llenó de macrotúnel el campo y nos metimos ahí de contrabando por la casa del vecino y que vimos unas cárcavas gigantescas de erosión entre macrotúnel y macrotúnel, porque esos cálculos los pueden hacer ahora mismo ustedes. Si llueven 100 milímetros por donde está tapado de nylon, no entró ningún milímetro. Entonces quiere decir que van a estar corriendo como si hubieran llovido 200 o 300 milímetros entre cantero y cantero, por la parte del nylon, por la parte del cantero que no quedó tapada. Vayan sacando toda esa cuenta. Bueno, ¿alguna última pregunta? ¿No? Hola. Hola, hola. Está, perfecto. Entonces, por hoy es todo. Estuve grabando. Aquí tenemos 1 hora y 5 o 6 minutos de grabación. Por lo tanto, ni bien esté esto subido, no sé si a YouTube o a través de un vínculo que vamos a meter en este chat, lo van a poder ver, lo van a poder escuchar nuevamente. Yo ya sé que los conceptos, uno si los está practicando en el campo inmediatamente después de haberlos escuchado, siempre entiende todo más rápidamente. Por lo tanto, la propuesta mía siempre es que uno esté practicando, practicando de lo que se habla, por lo menos ni más aunque sea lo que se pueda hacer en el patio, en el jardín, en el fondo de la casa o en maceta. Bueno, que pasen todos muy bien. El sábado que viene, como se ve que esto dio un resultado más o menos aceptable, seguiremos usando este sistema. Buen sábado, buen domingo y buena semana. ¿Sí? Hasta luego. Pero qué bien, che. Excelente.